Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, por lo que me encuentro con la psiquiatra Paz Quinteros. Ella es psiquiatra de niños y adolescentes de Clínica Dávila, y la nutrióloga infantil, la doctora María Luisa Aguirre. Hola, doctoras, ¿qué tal? Bienvenidas. Hola. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en este tema tan interesante. Bueno, les cuento un poco. Vamos a partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana, y a medida que se vayan conectando nuestros pacientes, seguimos con las preguntas que nos vayan llegando en vivo. Bueno, desde ya todos nuestros pacientes quedan muy invitados a enviar sus preguntas. Me gustaría partir con una pregunta que envió Herminda, que fue súper general, pero yo creo que es muy importante de abordar. ¿Qué es el trastorno de la conducta alimentaria? Existe un diagnóstico en una clasificación de enfermedades que muestra que es el DSM-5 que usan los psiquiatras para clasificar las enfermedades. Y se refiere a las alteraciones en la conducta de alimentación que llevan a algún problema de salud o patología, para explicarlo en simple. Y entre esos se encuentra la anorexia nervosa, la bulimia nervosa, la anorexia nervosa típica. Hay unos trastornos de conducta alimentaria de la infancia, que son de los niños más chicos, pero que también se pueden manifestar en adolescentes, que son estos niños que rechazan comer por otras razones. Y existe el trastorno por comer en atracón. Parece que los dije todos, sí. Sí. Todos ellos se caracterizan por una alimentación desordenada o que no cubre los requerimientos para la edad y el crecimiento de niños y adolescentes, que pueden o no tener conductas compensatorias como provocarse vómitos o usar laxantes o diuréticos para bajar de peso, por ejemplo, o realizar periodos de ayuno excesivo o hacer ejercicio excesivo. Esas son las conductas compensatorias más frecuentes. Eso en general. No sí, sé si yo diría que, claro, que además lo esencial es que hay un temor muy intenso a engordar, ya sea que estén con sobrepeso o restringiendo, en la mayoría, no en todos, muchos sentimientos de culpa y el deterioro funcional que le llamamos, que es como el compromiso, cómo afecta la vida de esa persona, su vida social, su vida emocional, se agregan otros muchos problemas. Doctora, me gustaría andar un poquitito más en el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cualquier médico, nutriólogo o psiquiatra podría diagnosticarlo? Entiendo que en la clínica tenemos una unidad de trastorno de la conducta alimentaria. ¿Me podrían contar un poquitito más de esto? Tenemos una unidad, nosotros en realidad somos dos nomás de la unidad, somos las más patudas, pero tenemos nutriólogos, psiquiatra, tenemos psicólogas, que trabajamos, la Patricia Caplán, la María Antonieta Torres son nuestras psicólogas, hay nutriólogos de adultos y de infantiles. Infantil, Tania, Jan Camuset. O sea, tenemos más profesionales que trabajamos en conjunto. El diagnóstico lo puede hacer en realidad un médico de la atención primaria, puede hacerlo perfectamente, un psicólogo puede hacerlo perfectamente. El tratamiento social ideal es que ya sea multidisciplinario, que sean equipos en lo posible, que cuenten por lo menos con psicólogo, psiquiatra y nutriólogo. Pero el diagnóstico sí, a veces el diagnóstico lo hace la mamá o hasta la misma paciente. Sí. Y a mí me gustaría agregar algo. En general, las pacientes que tienen este problema consultan a nivel primario, consultan al pediatra de cabecera o al médico general, o los papás preocupados por el estado nutricional de su hijo y lo llevan a la nutricionista. Y todos ellos están capacitados para hacer el diagnóstico y en lo posible derivar a un equipo de tratamiento. La recomendación es que el tratamiento no sea llevado por un solo profesional, sino que las intervenciones son múltiples para asegurar un pronóstico mejor y un resultado de tratamiento mejor. Se sabe que mientras antes empiece un tratamiento adecuado, mejor es el pronóstico. O sea, siempre tiene que ser multidisciplinario, en el fondo, no es por separado. Doctora, me gustaría saber un poco cuáles son los síntomas de estas distintas enfermedades. ¿Podríamos de pronto catalogarlas, ir de a una, cuál es la anorexia, la bulimia, etcétera, los atracones? En el fondo, para que los papás en la casa puedan estar un poco más atentos a estas señales de alerta, en el fondo. Ya, una y una. La anorexia nervosa, que es una de las más frecuentes, diría yo,
Se caracteriza por un descenso de peso o una desnutrición en un niño, un adolescente o incluso en un adulto, que está ocasionado por una disminución en la ingesta alimentaria y un rechazo a aumentar esta ingesta por un temor a subir de peso, aunque se le explique a ese paciente que está desnutrido, que es peligroso estar desnutrido, que eso daña su salud. Esa persona o ese niño o ese adolescente se niega a aumentar su ingesta por un intenso temor a subir de peso. Y además tienen una distorsión en cómo se perciben ellos en su imagen corporal. Puede ir o no acompañado de amenorrea, que es el cese de las menstruaciones en el caso de las mujeres. En los hombres es una baja intensa en el peso que llega a niveles de desnutrición. Y puede ser restrictiva, por esto de que tienen periodos de ayuno prolongado o comen muy poco, o pueden además presentar vómitos después de la ingesta y seguir siendo una anorexia nervosa. La bulimia es como el otro extremo, porque todas estas cosas al final son dimensiones, una línea. Uno puede pasar de repente de la bulimia a la anorexia, a la bulimia. La bulimia hay una impulsividad, es como todo lo contrario. Estas pacientes son muy impulsivas, son más inestables, tienen ingestas exageradas en cortos periodos de tiempo, lo que llamamos el atracón, y asociadas a culpa intensa y conductas compensatorias como son el vómito, o a veces también puede haber ejercicio excesivo o uso de medicamentos, laxantes, diuréticos, como para tratar de compensar el atracón. A diferencia de las pacientes con anorexia, muchas se mantienen el peso, incluso pueden tener sobrepeso. Lo que a veces marca y que es importante para las madres como tenerlo presente, estas oscilaciones a veces muy intensas en el peso de las niñas con bulimia. Existe una subclasificación de la anorexia nervosa que es la anorexia nervosa atípica, que se trata de estas pacientes que, si bien tuvieron un descenso en el peso marcado, alrededor de un 15% en los últimos 3 meses, y se niegan a aumentar su ingesta, el peso final que alcanzaron no las califica como desnutridas. Son los pacientes que bajaron mucho de peso en corto tiempo, que tienen una ingesta alimentaria disminuida que le trae complicaciones en su salud y, sin embargo, el peso que alcanzaron está dentro del rango normal. Esas las calificamos como anorexia nervosa atípica y son de la misma gravedad que una anorexia nervosa. Sí. Sí. Hay muchos pacientes que quedan también en esto con el trastorno de la conducta alimentaria no especificado, que no cumplen todos los criterios ni para uno ni para otra, pero que tienen un trastorno. Y lo otro es el binge eating o el trastorno por atracones, que es en el fondo lo mismo que la anorexia, pero sin el vómito, sin la conducta compensatoria. O sea, lo mismo que la bulimia. Perdón. Claro. Sí. Lo mismo que la bulimia. Y que, claro, no hacen la conducta compensatoria. Entonces, muchos pacientes que consultan por obesidad, finalmente le hacemos el diagnóstico de trastorno por atracones antiguo, binge eating, o todavía no sé. Perfecto, bueno, les voy contando que ya se están conectando nuestras pacientes. Isabel quiere saber cómo se puede manejar la situación de un adolescente que no come de todo porque lo rechaza y solo se limita a comer comida chatarra, pizza y tallarines. ¿Qué alimentos reemplazan los nutrientes que les faltan para un sano desarrollo? Esto ya es como maña. Sí, ese no es de los trastornos que hemos estado conversando, sino que yo los clasifico como malos hábitos alimentarios. Claro. ¿Ya? Que es muy frecuente entre los adolescentes. Los adolescentes tienen estos hábitos de no tomar desayuno, de saltarse el almuerzo, en el colegio comer de a poquitito todo el día, comprarse cosas que no son muy saludables, no tomar leche, por ejemplo, porque ya están grandes, entonces toman solo café. Y en general lo que va pasando con estos adolescentes es que se van malnutriendo. Si bien en el peso no hay una evidencia de que están mal alimentados, sí tienen déficit de algunos nutrientes que son muy importantes para el periodo en el que están, que tienen un crecimiento más acelerado, que están fabricando huesos, que están fabricando músculos, que están completando su crecimiento encefálico, cerebral. Y por lo tanto, en estos casos, una buena motivación de los adolescentes en general a mí me funciona. Conversar lo importante que son cada nutriente, qué función tiene cada nutriente para ellos y por qué es tan importante, por ejemplo, tomar leche. Hubo un tiempo que había una campaña hasta de Jorge Valdivia, del mago Valdivia, el futbolista. Yo tomo leche. Yo tomo leche, que yo le agradezco a mi mamá que me haya motivado a tomar leche.
Porque sí es importante recibir el calcio suficiente durante la adolescencia, que es la edad en que se necesita más calcio para fortalecer los huesos. Y así con todos los otros nutrientes. Cada uno de los micronutrientes, que son esos nutrientes como vitaminas y minerales que se necesitan en pequeñas cantidades todos los días, si durante la adolescencia, que es cuando más se requieren, no se reciben en cantidades suficientes, entonces se desarrollan enfermedades y problemas de salud. Y esos micronutrientes están en la comida que no es chatarra. Está en las frutas suficientes, en las verduras suficientes, en las proteínas suficientes, y no en el exceso ni de grasa, ni de azúcar, ni de sal, que está en la comida chatarra. Por su parte, Marcela comenta que su sobrina no quiere comer porque tuvo una apendicitis, y entonces ella piensa que si vuelve a comer le va a volver a sentir los dolores. La llevan al médico, pero no ha cambiado la actitud, entonces la tía quiere saber a qué especialista la debe tratar. ¿De pronto un psiquiatra, psicólogo? Como ARFID, claro. Sí, o como una cosa medio fóbica, ¿no? Sí, exacto. Un paciente así con una reacción fóbica muy intensa. Y ahí, ojo, porque, por ejemplo, una dieta, en este caso por esta niñita que tiene una cosa fóbica con el comer, puede gatillar a la larga un trastorno de la conducta alimentaria como la anorexia, o sea, ser el gatillante, como el que prende el tema. Así que yo creo que habría que tal vez partir por psicólogo, alguien que le ayudara como a explorar estos miedos que está teniendo esta niñita. Y obviamente a lo mejor en el camino, no sé si una nutrióloga, una nutricionista, que le ayudara también a lo mejor con alimentos, para que ella le pierda el miedo, porque es miedo lo que tiene esta niña, claro, que es un miedo, yo diría, que cualquiera de nosotros puede tener, o sea, si tuvo una apendicitis, niñita, no entiende los mecanismos. Sí, hay otros pacientes que me acuerdo, por ejemplo, estos que se atoran con la comida y que después les da mucho susto volver a comer comidas enteras, es la misma cosa, o sea, intentar retomar el hábito normal lo antes posible para que no se desarrollen trastornos de conducta alimentaria. Sí. Tuvimos una paciente que de hecho la enviaron a Dávila con el diagnóstico de anorexia, y en el camino nos dimos cuenta que era una reacción fóbica porque se había atragantado. La Paticaplan la trató la psicóloga y tuvo muy buena evolución. Sí. Que cómo se puede gatillar un trastorno de la conducta alimentaria por cualquier cosa en el fondo. Sí, es bonito el tema en realidad. Isabel quiere saber si la bulimia y la anorexia son enfermedades que dan también a niños y niños adolescentes, hombres, o en realidad es mucho más frecuente en mujeres. Son mucho más frecuentes en mujeres, pero pueden dar a hombres, y nosotros en la muestra que tenemos de pacientes acá en la Dávila, tenemos niños desde 8 años para arriba con trastornos de la conducta alimentaria de diversos tipos, ¿ya? Pero se pueden dar a toda la edad. La bulimia es más de adolescentes, eso sí, es más tardía. La anorexia puede ser de inicio más temprano. Y tenemos pacientes hombres y mujeres. Sí. Perfecto. Roberto pregunta, ¿cómo podemos reconocer los primeros síntomas de bulimia o anorexia en un hijo o en algún familiar? Yo creo que es clave esto que explicaba Paz, de los cambios en el peso bruscos. Yo diría que hay la típica historia, por ejemplo, en el caso de una anorexia, es un adolescente que baja de peso, que inicialmente todos le dicen, hoy que te ves linda porque estás tan flaca, etcétera, y esto hace que siga bajando de peso y que desarrolla conductas que son como evitativas de comer. Empieza a aislarse, trata de saltarse las comidas en familia, no comer con el resto, empieza a esconder comida, o tiene como rituales en el momento de comer, esto de cortar la comida y comérsela muy lento, masticar muy lento. Ir al baño después de las comidas. Inmediatamente después de comer. Sí. Hay papás en el caso de la bulimia, por ejemplo, que han encontrado restos de vómitos en el baño y ahí se han enterado, porque vomitan después de comer. Perfecto. Bueno, Dani, ¿quieres saber cómo se guía un adolescente para que aprenda a comer sano y no suba de peso sin fomentar a la misma vez un trastorno alimenticio? En el fondo, ¿cómo hago para que no se vaya al otro extremo, pero que se alimente bien? Sí, es como les explicaba esto de la anorexia nervosa típica, es muy frecuente ver pacientes que han sido adolescentes, han sido obesos y que como consecuencia del tratamiento se ponen como fanáticos, diría yo, y empiezan entonces a no querer volver a comer normalmente por temor a recuperar el peso que tenían. Ese es
es un caso, una evolución particular del tratamiento de la obesidad, y es por eso que cuando están en tratamiento de obesidad los adolescentes les pedimos que vengan a control aunque ya alcancen el peso normal o el peso meta, ¿ya? Para asegurar que después la conducta alimentaria es normal. Eso por una parte desde el punto de vista de los controles médicos. Ahora, desde el punto de vista de lo que pueden hacer en la familia es fomentar, y que es lo que nosotros hablamos de prevención de los trastornos de conducta alimentaria, es muchas cosas en realidad, pero básicamente es no fomentar esto de la delgadez como sinónimo de éxito o de que las personas les va a ir mejor porque están delgadas, que es un comentario bien frecuente, o asociar la delgadez con belleza muchas veces porque te ves mejor si estás más delgada, no necesariamente es así. Y por otra parte, en la familia misma, el hecho de comer en familia o compartir horarios de comida y ser todos, tener conductas saludables durante el tratamiento de una obesidad, por ejemplo, el hecho de que el resto de la familia come igual porque así hay que comer, porque esto es lo saludable, o hacemos ejercicio porque eso le hace bien a nuestro cuerpo, son formas de prevenir que un tratamiento de obesidad derive en un trastorno de conducta alimentaria. No sé si se me fue algo. Yo creo que es importante fomentar que haya una conducta más o menos habitual de comidas, en el sentido de no saltarse comidas, no picotear entre medio de las comidas, porque la gente a veces picotea entre medios, pues siente culpa, entonces me salto al siguiente y después como se desorden. O sea, ahí eso es lo que lleva al desorden. Entonces, no saltarse comida y una cosa, como sacar esto que dice la María Luisa, es como que yo como o no como porque quiero estar más flaca o más gorda, no, sino por una cuestión de nutrientes, para cuidar mis neuronas, mis órganos, mi sabiduría, otras cosas, que no estar comentando siempre, ay, que te ves bonita porque estás más flaca, que es el fat talk que yo te hablaba recién, que hay familias donde se habla mucho esta temática. Oye, mira que está gorda, que se ve mal, ¿qué te pasó? O sea, sacar eso del discurso diario. Si sacáramos eso, yo creo que sería la puntuación. Y claro, y podríamos ir también a otras intervenciones en la sociedad que han sido muy importantes. Por ejemplo, esto que hace la revista Ya del Mercurio, de que ya no modifica la foto de la modelo para que se vea de una determinada forma que podría ser más aceptada, sino que usan la foto real, ¿ya? O en los desfiles de moda, que ya no permiten que una modelo desfile con un índice de masa corporal bajo 18,5, que es como el límite para poder trabajar como modelo en un desfile, porque esas pautas de belleza le llegan a las adolescentes y tienden a querer ser como ese tipo de mujeres, en el caso de las mujeres. Doctora, entiendo súper bien el tema de los estereotipos, de la belleza, etcétera, pero ¿cómo se encuentra el equilibrio, sobre todo considerando que en Chile somos una sociedad bastante obesa y en el fondo ambos extremos son malos? ¿Cómo equilibramos la situación? Porque claro, eliminamos este estereotipo, pero nos vamos para el otro lado. No, porque no nos vamos para el otro lado. ¿No? Vamos para el otro lado. No. Claro, la idea es lo que estamos hablando, o sea, llegar a un término medio, ser capaces de y ser capaces de medirnos las personas por otras cosas que van mucho más allá de una estructura corporal. O sea, esa es la idea que le transmitamos a nuestros hijos, a nuestros parientes. Estar saludable en el fondo. Claro, la obesidad igual trae muchos problemas asociadas a la salud, y el ideal es digamos, cuidarse en ese aspecto, tener un peso saludable, una actividad física habitual, etcétera, con una alimentación saludable, de manera de normalizar el peso y evitar esas enfermedades. Eso estamos todos de acuerdo. Lo importante es que sea eso, saludable. Y que no se asocie con otras cosas. Un elemento que se está metiendo harto es la compasión, ser compasivo con tu cuerpo, que eso significa no llevarlo ni a la obesidad ni a la... Exacto. Cuidar el cuerpo, entonces. Cuidarlo, ser compasivo, quererlo. Perfecto. Bueno, Catherine nos cuenta que su hija cuando almuerza se echa la comida a la boca, pero después se dan cuenta que la va dejando en servilleta y le han pillado comida en varias partes de la casa, escondida. No sabe qué especialista llevarla porque de chica que lo hace, pero por periodos que hay periodos en que lo hace, otros periodos en que no. ¿Eso es frecuente o en realidad es más estable en el tiempo cuando hay una enfermedad más declarada? Un síntoma, diría yo, de un trastorno de conducta alimentaria, que habría que identificar cuál es, pero sí
no es normal que un niño o un adolescente esconda la comida. Y eso es importante consultar. Yo diría que consultaría con el equipo de salud mental, psiquiatra, psicólogo, para hacer un diagnóstico adecuado y prevenir un avance del problema. Puede ser hasta un trastorno obsesivo compulsivo, esta cosa Sí. que a veces esconden por otras ideas. Habría que la mamá que le pregunte qué pensamientos van asociados a esto, por qué lo hace, para Claro. qué. Pero ojalá lo haga como bien calmada y sin tender a retarla. Eso es lo ideal, si no se va a asustar. Sí. Catalina quiere saber, bueno, comenta que el tercer antecedente de anorexia, si es que tener antecedentes de anorexia en la familia es una señal de alerta para los hijos. En el fondo esto podría ser un poco genético. Ahondamos aquí en las causas de... Sí. Existen algunas evidencias de que, por ejemplo, la anorexia nervosa es más frecuente entre familiares. Y recientemente hay algunos estudios que muestran dónde estarían los genes que podrían destaparse o gatillarse en el caso de una adolescente que tiene esta predisposición y que, por ejemplo, comienza con una dieta o restricción alimentaria. Así que sí es importante estar atentos cuando existe algún familiar directo con trastorno de conducta alimentaria. Ahora también es importante estar atentos cuando existen, por ejemplo, los compañeros de colegio, que algún otro tienen, claro, hay algunos que están más predispuestos o más vulnerables y pueden empezar a también desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Doctora Quintero, hay un tema que no hemos tocado y que no me gustaría dejar fuera, que es más enfocado en el tratamiento, pero en los padres. ¿Qué se hace? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se aborda? Yo, papá, descubrí que mi hijo es, ¿y qué hago? ¿Lo reto? ¿No lo reto? ¿Hablo con él? Sí, eso es súper importante acá. Bueno, primero, todos estos cuadros van muchas veces asociados a otros diagnósticos del área de la salud mental. No es raro, sobre todo la sintomatología ansiosa, depresiva, o sea, es un niño que está sufriendo primero. Entonces, acá eso es clave, entender que es una enfermedad, validar las emociones del niño o niña en el sentido de entiendo tu pena, tu rabia, si te ves gordo y no estás gordo y sufres por este tema, bueno, ¿cómo te voy yo ayudando a enfrentar esto? Tener mucha calma, no apagar los incendios con más benzina, en el sentido de contener, calmar, llevar a especialistas para que el niño sienta que puede ir a un lugar donde expresa estas necesidades, donde, no sé, va entendiéndolo desde la perspectiva de otro, pero como que va por ahí el tema. Validar, resignificar las cosas, evitar lo que hablábamos del fat talk, de esta cosa del tema de la delgadez en la casa, ser como siempre, pues, o sea, cariñoso y firme a la vez. Doctora Aguirre, ¿y qué pasa con el diagnóstico? ¿En qué minuto esto ya es tarde? ¿Qué pasa con las niñas o niños que de repente hay que internarlos en la clínica porque ya su nivel de desnutrición es demasiado? O sea, en el fondo ya llegaron tarde. Yo diría que hay algunos pacientes que son muy intensos en su restricción alimentaria y tan así que el organismo empieza a sufrir las consecuencias de esa mala alimentación, ¿ya? Se afectan muchos órganos, pero el que más nos preocupa en realidad es la función cardíaca. Muchos de estos pacientes empiezan con bradicardia, en que el corazón empieza a latir más lento, se ve un corazón desnutrido, empiezan a tener, por ejemplo, desmayos porque empiezan a correr, por ejemplo, en el colegio y sufren un síncope porque el corazón no es capaz de reaccionar ante un requerimiento mayor de energía o de metabolismo. Y en esos casos es mejor hospitalizarlos para iniciar una realimentación supervisada, que decimos nosotros, vigilada, porque la realimentación misma en pacientes que están muy desnutridos puede producir algunos problemas, ¿ya? O sea, hay que irles dando comida que, poquito, ¿no? Entonces hay que irlos alimentando, vigilando ciertas complicaciones que se pueden dar en el caso de pacientes que están muy desnutridos. Yo no sé si decir que llegamos tarde, yo diría que siempre es bueno consultar, es difícil darse cuenta cuando va muy rápido la cosa de bajando peso, como para el momento de consultar, pero apenas uno lo piense, es mejor ser alaraco que
digamos que postergarlo, porque puede llegar a esta situación en que es necesario hospitalizarlo. Y esto desde el punto de vista médico. También existen otras causas de hospitalización de psiquiatría, en el fondo, psiquiátrica, sí, que tienen que ver más con riesgo de suicidio y otras cosas. Claro, sí, eso es bien importante acá. Y es complejo porque está la cosa más médica, física, digamos, pero también la cosa más psiquiátrica, que son pacientes que tienen más intentos suicidas, tienen más autoagresiones. Las personas, por ejemplo, con anorexia, en un buen porcentaje, las que fallecen es por suicidio. ¿Ya? O sea, son patologías con mucho riesgo en esta área también. Claro. Y las hospitalizaciones ahí van más a veces por esta vía. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de los que tienen conductas purgativas, como vómitos inducidos, pueden tener sangramiento con el vómito, hemorragia digestiva, pueden también tener síncopes porque tienen pérdidas de electrolitos y otras cosas que son las que mantienen latiendo el corazón, y entonces tienen las mismas manifestaciones sin haber bajado tanto de peso como una anorexia. Oye, y ahí la visito, porque acá le tenemos. No, es que acá justamente nuestro equipo es una unidad de manejo ambulatorio, que lo que pretendemos es eso. Le ponemos mucho énfasis al hecho de que ojalá estos pacientes se pueda hacer un manejo ambulatorio sin llegar a la hospitalización. Entonces tenemos muchas que llegaron a hospitalizarse por la complicación médica, pero que después persisten en el manejo ambulatorio. Súper buen dato, entonces. Sí. Catalina cuenta que su hija tiene 13 años y es vegetariana. Quiere saber si es que eso la podría perjudicar en su crecimiento. El tema de los niños vegetarianos, veganos, está de moda. Está de moda, sí. Cada vez tenemos más consulta por niños adolescentes que deciden ser vegetarianos y que los papás respetan esa decisión. Sí es importante que la alimentación sea supervisada por un profesional que asegure que ese adolescente reciba los nutrientes que necesita para un adecuado crecimiento y desarrollo. Muchas veces el adoptar una dieta vegetariana puede ser un signo de alarma para el desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria. Tenemos muchas anorécticas que decidieron ser vegetarianas para restringir su alimentación, no tanto para ser vegetariana como compasión con los animales y otras cosas. Y entonces es el mismo mensaje, así como los adolescentes tienen requerimientos de nutrientes más aumentados que a otras edades y es importante tener una alimentación balanceada para recibir todos esos nutrientes. En el caso de adolescentes que deciden ser vegetarianos y que no provienen de una familia vegetariana, por lo tanto no los pueden apoyar tanto, es mejor que ese cambio de alimentación sea supervisada por un profesional, que puede ser nutricionista o nutriólogo. Perfecto. Bueno, Cami pregunta si es que un niño de 3 años puede sufrir de ansiedad. ¿Qué pasa con las edades? Aquí uno piensa que los niños chicos de repente no, sí, no. Sí. Claro, yo siempre diferencio entre trastorno ansioso y ansiedad por comer. Sí, uno piensa que siempre la ansiedad es con la comida. Ansiedad, claro, es como es una emoción que habla de angustia, de miedo, preocupaciones excesivas, pero a lo mejor lo usa ella en el sentido de ansiedad hiperfágica, que es este niño que come en exceso, me imagino. Que le llaman ansiedad por comer, la mayoría de los papás, porque es un término que está de moda en realidad. Es que come por ansiedad y en realidad es comer. Cuando conversamos en realidad qué es lo que es esto para los papás, son estos niños que comen a cada rato, sin tener hambre, más bien por un mal hábito. Porque vieron que había galletas, mamá quiero galletas, porque había esto y los papás se lo dan, ¿ya? Y volvemos a esto de la educación de firmeza con ternura, porque a los papás les gusta complacer a sus hijos en el fondo y no le van a negar comida. Y en ese caso hemos visto preescolares con esto de hiperfagia por ansiedad. No necesariamente es secundario a alguna enfermedad, sino que es un mal hábito que los papás tienen que educar. Un papá es el que te tiene que decir a un niño, no, eso lo vamos a dejar para otro día, o lo vamos a dejar para la hora del tecito, una sola galletita, o etcétera. Más que interpretarlo como que tiene un trastorno o una enfermedad y que por eso pide comida cada rato.
Sí, y hacer la compra del supermercado acordándose esto, Claro. porque a veces compran en el supermercado todo como para que termine la situación así. Exacto. Doctora Quintero, pero en ningún caso esto se podría relacionar con una ansiedad. O sea, por ejemplo, un niño que sí es efectivamente ansioso, sí, ¿podría ser ansioso con la comida también? Sí. ¿Cómo distinguimos eso? O sea, se distingue en el sentido de que si ese niño tiene un cuadro ansioso, que puede darse desde esas edades, va a tener miedos o temores, por ejemplo, al momento de dejarlo en el jardín infantil, al momento de interactuar con otros niños, o en determinadas situaciones, no sé, un cumpleaños, etcétera. Ella va a ver que su niño está nervioso, está tenso, se le aferra, le cuesta la separación, etcétera. O sea, no es necesariamente, o no es solamente con la comida. Exacto. Claro. Hay otros factores. Ay, se me fueron las preguntas. Ahora sí. Isabel quiere saber cuáles son las consecuencias de una bulimia. Aparte del problema nutricional, esto de que puede haber daño en el organismo, en los dientes, ¿esto es así? Es así. Sí. Sí. Sí, o sea, se daña el esmalte de los dientes, obviamente van a haber carencias nutricionales que se traducen en que finalmente en vez de verse más bonita como pretendía la persona, no se va produciendo, la piel se le pone como fea, el pelito. Exacto, es la consecuencia de los vómitos, cuando es ese tipo de purga. Se produce daño en el esófago por el ácido que pasa desde el estómago al esófago, que se pueden producir estrías en el esófago, que son como pequeñas heridas que sangran. Luego el ácido que llega hasta la boca produce daño en el esmalte, produce más, en el esmalte dentario, más prevalencia de caries y además inflama, por ejemplo, hay unas glándulas salivales que se llaman parótidas que están acá y esas pueden hincharse con el ácido y aumentan de volumen y se pone como la cara redonda. Y aparte el contenido del vómito tiene estos minerales que les decía yo que tienen... son necesarios para un adecuado ritmo cardíaco, mantener el ritmo cardíaco. Ahora la bulimia también, el hecho de tener estos atracones, hace que aumenten de peso a veces o que mantengan un peso normal. No necesariamente están desnutridos los bulímicos. Doctora, eso en el caso de la bulimia, pero ¿qué pasa con la anorexia? De pronto esta falta de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, podría hacer que, no sé, se les caiga el pelo, las uñas más débiles. Exacto. ¿Qué pasa con esas cosas? Sí, eso... hay muchas otras manifestaciones. Es parte desde la explicación esta de que disminuye el metabolismo porque no reciben energía suficiente. Entonces, por ejemplo, tienen intolerancia al frío, necesitan estar abrigadas. Habitualmente usan una capa sobre otra para no pasar frío. Se les ponen las manos moradas a muchos de ellos con el frío bien morado. Esta falta de micronutrientes hace que se les caiga el pelo, que la piel se ponga más seca, como áspera, como de hivejitos, les digo yo. Y que además crezca un pelito suave que se llama lanugo, que cubre todo el cuerpo como para mantener el abrigo, ¿sí? Como para protegerlo. Aparte de eso, también tienen, por ejemplo, algunos se les acaban las menstruaciones y existe también la osteopenia, que es la falta de calcio en los huesos por la desnutrición. O sea, ya deja de depositarse calcio en los huesos. Y tienen, si es prolongado el cuadro, osteopenia, que es disminución del calcio, o osteoporosis a largo plazo. Eso entre otras complicaciones. También tienen complicaciones gastrointestinales, tienen constipación, se distienden fácilmente, sufren de dolores abdominales. ¿Qué otro más? Es como bien paradojal, Sí. porque la persona busca la belleza Claro. a través de la baja de peso y en el camino no lo va logrando la baja de peso, pero no logra sentirse mejor. Entonces, en vez de estar, no sé, como sentada en el medio de la mesa con todas sus amigas, está escondida en la pieza, toda tapada, Exacto. pálida. Es la paradoja esta. Claro. También tienen eso, anemia, por ejemplo, más riesgo de infecciones porque les bajan los glóbulos blancos. Todas esas cosas les pasan. Ay, qué impresionante. Sí, se van enfermando, sí. Sí. Flor cuenta que su hija tiene 10 años, tiene resistencia a la insulina y además es hipertensa. No sé, ¿qué comer? Dice, ¿qué debe comer? Porque ella es muy ansiosa además. Entonces, Claro. ¿esto podría desencadenar algún trastorno más adelante? Bueno, si es esta misma cosa del ansioso por comer, yo creo que
Claro. importante educar en hábitos saludables de alimentación, que significa tener horarios para comer cada 3 a cada 4 horas y las porciones de alimentos que les corresponden. Y entre medio tratar de no comer extras, que es lo que se llama ansiedad por comer. Es como el niño que terminaron de almorzar y mamá quiere comer algo más. Y van y sacan otra cosa, etc. ¿Ya? Ahora, si tiene resistencia a la insulina, a esta edad la resistencia a la insulina no es una enfermedad, es una condición, decimos nosotros, ¿ya? Que se produce porque el páncreas secreta más insulina en respuesta a una misma cantidad de carbohidratos. Y eso va ocurriendo sobre todo en niños que son sedentarios, por ejemplo, que no hacen suficiente ejercicio y que consumen muchos alimentos de bajo índice glicémico, es decir, azúcar, todo lo que contenga azúcar, jugos, bebidas, etcétera, dulces, galletas, queque, o harinas muy refinadas como el arroz blanco, el pan blanco, que se absorben fácilmente y hace que suba la insulina rápidamente en la sangre. Y eso a la larga produce resistencia a la insulina. Y esta condición es bueno conocerla porque es reversible. O sea, si la persona o el niño hace cambios en su alimentación, empieza a comer alimentos que tienen más bajo índice glicémico, o sea, menos refinados, verduras, frutas con cáscara, le digo yo, no como jugos de fruta, o legumbres, etcétera, pescado, hace que esta resistencia a la insulina se revierta. Y si además hacen ejercicio, también la insulina empieza a actuar con mayor propiedad y por lo tanto no tiene que subir tanto en la sangre. Así que yo diría hacer ejercicio y comer alimentos con más bajo índice glicémico y con menos sal, en el caso de la presión alta, que habitualmente esos son los que tienen la comida chatarra, mucha azúcar, mucha sal. Doctora, hemos tocado en varias ocasiones el tema del deporte. Hemos hablado de que cuando hay anorexia, a lo mejor bulimia, hacen un exceso de deporte. ¿Cuándo se considera exceso? Porque uno dice, no, si está haciendo harto deporte es bueno. ¿Cuándo nos vamos para el otro lado, en el fondo? ¿En qué minuto hay que poner más ojo, que de repente puede ser mucho, que le está haciendo mal? Yo creo que lo esencial es la obsesividad y la rigidez. Exacto. Cualquier cosa que se haga de manera sana va a ser fluida y va a haber flexibilidad. Hoy día no pude ir, bueno, voy mañana. Pero cuando uno observa que el niño tiene una rigidez muy marcada y asociada a un objetivo, como en este caso, por ejemplo, el tema de la delgadez, y comienza a andar todo el rato mirándose al espejo y si bajé, si no bajé, ahí preocúpese. Eso ya... O que se angustian mucho cuando dejan de hacer ejercicio, sí. O que el ejercicio empieza a producirles lesiones, por ejemplo, de tan intenso que es. Perfecto. Pero ojo, el deporte es una cuestión súper clave, que es muy bueno para la mente, pero no como el concepto que teníamos antes de que era bueno porque era bueno hacer deporte, no, sino que además tiene una acción directa a nivel neuronal, ¿ya? Entonces facilita un mejor estado mental el hecho de hacer deporte. Sí, que te hace más feliz. Siempre, sí, siempre. Y más saludable también. Sí. El organismo funciona mejor cuando las personas hacen un ejercicio en forma regular. Perfecto. Bueno, Catalina pregunta, ¿qué preocupaciones hay que tener cuando los niños almuerzan en el colegio y hay sospecha de algún trastorno alimentario? Ahí yo tengo mis conflictos, porque muchas veces, claro, les decimos ya, alguien tiene que supervisar que esté comiendo. Y ahí es cuando se arma el problema, porque empiezan los profesores, que comió, que no comió, etcétera. Yo creo que si es que uno sospecha, es importante que la mamá o el papá empiece a supervisar, llevándoles ellos la comida, conversando de si está dejando o no comida de lo que le manda. Más que tanto como poner como espías así a mirar si comió o no comió. Yo creo que eso es más saludable. O conversando con los adolescentes, también yendo a comer a la casa, eso. Claro, a lo mejor si hay mucha confianza con el profesor jefe, de repente, Claro. pero ten cuidado porque de repente estas cosas también se dimensionan, sí, en los colegios. Entonces el niño se siente súper observado y, Claro. y puede ser para peor. Perfecto. Doctora, ya se nos está acabando el tiempo. Qué pena, pasó volando. ¿Hay algo más que les parezca importante agregar? ¿Algo que no pueda quedar fuera o recalcar? Yo creo que recalcar, primero, la prevención, que es clave. Segundo, si ya está el problema, actuar con cariño, con mucha compasión, validar las emociones,
escuchar, contener, esas cosas, o sea, no caer en la rabia, en el descontrol, porque eso es para peor. Sí. Consultar a tiempo, estos cuadros, mientras más tardíos la consulta inicial, es peor el pronóstico, entonces es muy importante consultar a tiempo. Es lo que decía la María Luisa, mejor pasarse que quedarse. Exacto, sí. Y quería contarles además que estamos trabajando en unas recomendaciones de tratamiento para Chile, porque es frecuente que no existen estos equipos multidisciplinarios distribuidos en todo el país. Y hemos recibido pacientes que vienen de otras regiones porque no reciben la ayuda que ellos querrían en el lugar donde viven. Y es muy importante que existan estos equipos cada vez más frecuentemente en todas partes de Chile, por lo menos. Muy importante. Sí. Y que lo busquen, que los médicos tienen que buscar esto. Si uno no lo busca, no lo encuentra. Exacto. Doctora, me llegó una última pregunta que no podemos dejar fuera. Mentí, no nos vamos ahora. Rosana cuenta que su hijo tiene un trastorno alimentario, pero él es de los que es selectivo con las comidas. Ya. ¿Qué hace? Dice, ¡ayuda! Esos son los que yo les contaba, que son los trastornos de conducta alimentaria de la infancia, que son estos niños que existen los que rechazan la comida porque les produce, las distintas texturas le producen un rechazo. Hay otros que son selectivos y que no van a comer esto porque es verde o porque, qué sé yo. Y hay otros que tuvieron un trauma y rechazan comer por esa razón. Existen formas de educar en esto de los trastornos alimentarios selectivos en particular, que es no renunciar a ofrecerles alimentos distintos, o sea, respetarles sus gustos y también ofrecerles otros. En ningún caso forzar a comer, eso es lo que más daño produce. Ni tampoco esta costumbre antigua que teníamos algunos de se queda sentado en la mesa hasta que se coma toda la comida. tarde. Eso no funciona, no, está descartado como método de tratamiento. Yo diría respetarlos mucho, mantenerlos bien nutridos con lo que les gusta y empezar a ofrecerle alimentos nuevos de a poco sin renunciar a que algún día le van a gustar. Pero también entender que hay un tema neurosensorial Además, sí. en algunos niños que Sí. de verdad ellos perciben el olor de ese alimento Exacto. o el color o la textura de manera absolutamente distinta como la percibe el resto. Entonces también eso hay que respetarlo, hay que tener ojo ahí. Exacto, ser muy no sutil, forzar, muy sí. de a poquitito. Sí, y cuando son muy intensos, estos, los aversivos que llamamos nosotros, aversivos sensoriales, que así como rechazan eso, rechazan las texturas de géneros, de ese tipo de conducta, existe tratamiento con terapeuta ocupacional o con fonoaudiólogos que van desensibilizando a ese tipo de alimentos. Ahí se traslapa con el trastorno del espectro autista, Claro. muchos niños que antes se Sí. llamaba el Asperger, el síndrome de Asperger. Perfecto. Bueno, mentí de nuevo, Roberto. Démosle. Esta niña. No, yo no miento. Bueno, Roberto nos está contando, es que tocó un tema súper interesante, que cuenta que está evitando el azúcar y los carbohidratos en exceso, pero dice que eso le genera mucha ansiedad. Yo me imagino que esto también pasa con los niños cuando tienen unas dietas un poco más restrictivas en estos nutrientes. ¿Qué puede hacer para controlar la ansiedad? La ansiedad de comida, digamos. Ya, bueno, en este caso esa ansiedad es protectora, diría yo. El organismo se defiende, porque dentro de una alimentación saludable es necesario comer carbohidratos, ¿ya? Y azúcar a veces también. Y eso es en un porcentaje determinado, que es alrededor de un 50 o un 60% de las calorías. Porque el organismo, si no tiene esa energía proveniente de los carbohidratos, busca otras fuentes de energía. Saca de los músculos, saca de, no sé, de otras partes, del tejido adiposo que tiene, etcétera, de algún lado. Y entonces es un mecanismo de defensa del organismo de pedir carbohidratos. Es importante entonces recibir cantidad suficiente, que depende de la edad, depende de la actividad física, cuánto es esa cantidad suficiente. No es llegar y restringir, así como no como más azúcar, ni pan, ni arroz, ni fideos, ni nada, que es lo que hacen muchos cuando quieren restringir carbohidratos, porque primero no funciona, porque el organismo no lo tolera y empiezan estos síntomas, y igual se puede lograr un peso saludable comiendo carbohidratos. Y de pronto, alternativas más integrales, puede ser carbohidratos También complejos. puede ser. Hay los carbohidratos complejos, estos que decía que son de bajo índice glicémico, que son los más saludables, permiten no pasar tanta hambre. O sea, se absorben más lento.
Ya, doctora, ahora sí. Ahora sí. Dejo de mentir. No, muchas gracias por acompañarnos Gracias hoy a ti. día, por su tiempo y por responder todas las preguntas de nuestros pacientes. Como siempre, todos nuestros pacientes quedan muy invitados a revivir esta transmisión a través de nuestro fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. No olviden que tenemos artículos relacionados a todas estas temáticas en nuestro blog de davila.cl. Nos vemos el próximo jueves a las 12.